Vamos a meterle un poco de colacao a esto. Muy buenas a todos, ya estamos de vuelta con otro vídeo de top 10 herramientas. Pero en este caso, en vez de hacer la de hacer motores, esta vez lo vamos a enfocar más a la preparación de motores, ¿no? Al ya sacarle potencia, modificar un cilindro, modificar un cárter, todas estas cositas que ya empiezan a ser como next level, ¿no? En complicado. Seguimos teniendo aquí el vaso de leche colacao, ¿vale? Que no me lo he acabado todavía. Pero es que no es lo verdad, vamos a añadirle galletas, ahora ya pues, ya estamos a tope, así que nada, acompáñanos en el vídeo. Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, on n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Vosotros las galletas, pero yo las parto enteras así y las echo todas dentro, ¿sabes? Y ya voilà, ¿sabes? Ya que vaya haciendo ahí la magia. Así que bueno, mientras se van disolviendo un poquito las galletas, vamos a empezar ya con la primera herramienta. Y hoy vamos a empezar fuerte. Empezamos con el alexómetro. ¿Qué es un alexómetro? Bueno, ya lo he enseñado más de una vez en el canal, lo estaréis viendo ahora mismo. Y un alexómetro se utiliza para medir interiores con una precisión de centésimas o incluso milésimas. ¿Para qué nos sirve esto? Para medir el interior de los cilindros, para medir el interior de la cabeza de la biela, para medir muchas medidas del motor que a veces es necesario medir para revisarlas. Por ejemplo, cuando haces un cambio de pistón, o si un cárter no sabes si está muy bien o está muy mal, pues miras el alojamiento del rodamiento del cigüeñal. Entonces con esas medidas puedes ya decir, hostia, esto está mal, esto está bien, le meto un pistón, le meto otro. Entonces yo creo que es una herramienta muy importante, ya que cuando empezamos a apretar un motor hace falta tenerlo todo mucho más en cuenta y mucho más revisado. Están buenas las galletas estas, galletas Marlboro dorada. ¿Vosotros qué galletas os gustan? Y después de comer unas galletitas pasamos a la siguiente. La siguiente es la bureta. La bureta se utiliza para cubicar la culata. La bureta la conocerán muchos, a lo mejor de química, del cole, etcétera, ¿no? Al final lo que es una jeringuilla, ¿vale? Que te mide, es para medir un líquido, pero medirlo por décimas de mililitro. 0,1 mililitros, 0,2, 0,3. Es muy importante medirlo de estas formas porque es que si no es totalmente inexacto y es tan fácil que un error te varíe la medida que es que si te equivocas de 0,1 ya no sirve de nada. Para hacer un poquito una aproximación lo podéis hacer con una jeringuilla. Sí, oye, mejor eso que nada, pero lo suyo es hacerlo con una bureta y hacerlo lo más preciso posible y repetir 2 o 3 veces la medida hasta encontrar una media que valga. Porque a veces incluso haces 3 veces la medida y cada vez te sale diferente. Entonces es un poco jodido, ¿vale? Con esto podremos medir el volumen de las culatas y así saber qué compresión tenemos en el motor, si lo podemos apretar más o incluso si hay que aflojarlo. Decir, ostras, pues a lo mejor hay que aflojarlo un poquito. Pues todo eso, cuando empezamos a variar alturas de cilindro y todo que empezamos a preparar, es bastante importante que tener esta herramienta para poder ubicar las culatas. Pasamos al siguiente, este os lo conoceréis muchos y bueno, me imagino que es de lo primero que se suele adquirir cuando empiezas a preparar algún motor, y es la apreciada Dremel. Una Dremel normal y corriente, recta, para poder hacer ahí tus tejemanejes con los cárteres, con los cilindros, etc. Cuando empezamos a tocar cosas ya más delicadas, ya empezamos con la Rotaflex de 90 grados, pero eso lo dejamos ya para luego, ya que la que primero se utiliza es la normal. Sobre todo para hacer los cárteres, para hacer un encarado, las cosas más sencillas, te hace falta una Dremel. Por no mencionar que tener una Dremel en el taller yo lo veo esencial porque te puede sacar de muchos apuros. Yo recomiendo la versión que te viene con el lápiz que así la puedes coger mejor y tienes mucha más precisión, pero realmente con una normal incluso yo me he apañado muchos años con ella. Para el siguiente tenemos el equilibrador de cigüeñales. Es esta herramienta que estaréis viendo ahora mismo, sirve para poder colocar los cigüeñales encima, ya lo hemos enseñado en un vídeo donde enseño cómo comprobar un cigüeñal y bueno, allí podréis verlo mucho mejor, os lo dejo por aquí arriba. Pero bueno, así en resumen,
Al final sirve para ver que el cigüeñal esté en las dos caras totalmente alineadas y comprobar que luego no vaya a tener vibraciones raras, etc. Así que lo veo también bastante importante, no la veo muy esencial, pero sí que va bien tenerla para poder comprobar cositas, o incluso si quieres empezar a ver qué cigüeñal elegir, qué factor de balance tiene cada cigüeñal, cosas ya bastante más avanzadas, también es necesario tenerla. El siguiente, súper común y súper sencillo de tener en casa, estaño. Hay que tener un trocito de estaño, bueno, un trocito, mejor un rollo, ¿no? Pero hay que tener estaño, y os recomiendo que tengáis estaño de 2 medidas. Yo tengo de estaño de 1 milímetro y de 1,5. No recomiendo tener estaño de más de 1,5 por una sencilla razón. Yo por lo menos cuando hago un motor, que digo, vale, este va a ir súper descomprimido, es un motor diferente, tal, puede ir a 2 de squish. Pues miro con el de 1,5 y si no lo pisa, gas. ¿Que queréis poder medir más de 1,5? Pues comprar estaño más gordo. Pero yo por lo menos nada más tengo el de 1,5 y el de 1. El de 1,5 lo utilizo para motores que a lo mejor pues van a tener 1,2, 1, y así lo puedo medir más preciso. Pero ¿qué pasa? Que el de 1,5 para medir squishes de 0,5 o de 0,6 no os sirve. Hay que chafar mucho el estaño y al final te da medidas erróneas porque está haciendo mucha fuerza la biela, el pistón contra la culata y todo, y te da medidas erróneas. Entonces hay que tener estaños más finitos, tipo 1 milímetro por ahí, para poder medir squishes de 0,5, 0,8 bien, y que sea un clac clac y que toque el pistón y no te haga una fuerza y que tengas que utilizar una llave de 1,5 metros para poder chafar el estaño. Así que eso, yo recomiendo de 1,5 y de 1. Al final se me van a quedar blandas las galletas, Siguiente herramienta. Ahora vamos a comentar las galgas. Galgas de espesor. Podemos meter dentro del tema galgas de espesor, galgas de rosca, galgas de radio. Todas van bien tenerlas para poder medir muchas cosas. Con las de espesor podremos medir luz de aro, podremos comprobar tolerancias, etc. Luego con las de rosca, pues si no tenéis mucha práctica con el tema de tornillos y tal, pues muchas veces te hace falta poder coger un tornillo y decir, hostia, ¿qué paso es esto? Pues podéis medir el paso de rosca de los tornillos. Con las de radio, estas son muy poco conocidas. Las de radio, para el que no me entienda a qué me refiero, radio es, o sea, es como una galga y tiene como un semicírculo y tiene un radio, pues ese círculo tiene un radio de 5 milímetros. Entonces con esto podremos medir las culatas. Es importante cuando empiezas a hacer preparaciones, si quieres copiar una culata o modificarla o no sé qué o no sé cuánto, decir, vale, ¿y qué radio tiene esto? Pues tiene un radio de 5, de 6, de 8, de 10, de 14. Entonces con las galgas podréis comprobar la medida de la culata y así saber perfectamente esa culata, poder diseñarla, poder copiarla en otro sitio, etc. Estos son cositas ya un poco avanzadas, pero lo metemos en el tema de galgas. Vamos a por el medidor de grados. Sí, señores, esto es súper importante, por no decir casi de lo más importante cuando empiezas ya a hacer preparaciones un poco en condiciones, porque si no tienes un disco para medir grados o un medidor digital o lo que sea para poder medirlo, es que no vas a poder sacar las distribuciones y no puedes preparar un cilindro sin sacar las distribuciones. En verdad, cuando hablamos, vamos a preparar este cilindro tal, en verdad lo que hacemos primero es medir qué es lo que tenemos. Muchas veces me preguntáis, ¿cómo puedo preparar esto? Quiero que tenga bajos, ¿vale? Pero ¿y yo que pregunto siempre? ¿Vale? ¿Qué medidas tiene ahora mismo? Hostia, no lo sé. Hostia, pues tienes que saberlo. No puedes hacer una preparación sin saber lo que tienes primero. No puedes decir, este cilindro por aquí, esto va a volar. No, tienes que saber cuántos grados tiene, cuántos grados quieres y por qué y para dónde, y a lo mejor lo que tiene ya te viene bien. A lo mejor lo que viene está perfecto. Entonces es importante tener un buen medidor de grados para poder hacer estas cositas. Antes os he comentado el alexómetro. Bueno, se me ha olvidado comentaros que también hace falta un micrómetro. El micrómetro es el también conocido como Palmer. Es como el alexómetro, digamos, sirve para medir cosas con una precisión de centésimas, pero al revés, en vez de interiores, exteriores. Entonces lo vamos a utilizar tanto para calibrar el alexómetro, como para poder medir los pistones, como para poder medir cualquier diámetro exterior con mucha precisión. No sé, ahora mismo no se me ocurre un bulón, cualquier cosa. Entonces con el Palmer vamos a poder medir ese diámetro exterior
y saber la centésima que tiene. Sobre todo yo lo utilizo mucho en temas de mecanizado porque necesitas a veces ajustar a la centésima y necesitas una herramienta precisa. Pero en motores también se debe utilizar, sobre todo cuando compras pistones, etcétera, para saber bien la medida que tiene el pistón, que a veces te pone una medida y te viene otra, o sea, son cosas importantes. Y hablando de cosas que te hacen falta con el alexómetro, también tenemos el reloj comparador. Aquí vamos a meter también el útil para encajar el reloj comparador en la rosca de la culata. ¿Por qué es importante tener estas dos piezas? Primero, para poder calar rotores. Segundo, para poder mirar el PMS. Tercero, el reloj comparador se utiliza en el alexómetro. Cuando compras un alexómetro te viene sin el reloj comparador. O sea, son como complementarias. Entonces, es necesario tener un reloj comparador. Yo sobre todo lo utilizo muchísimo para los rotores. Para calar el rotor, como un reloj comparador para mí no hay nada. O sea, es lo mejor para mí para poder calar los rotores bien. Entonces, con el útil lo roscas en la culata, encajas el reloj comparador y puedes mirar los milímetros de pistón perfectamente. Así que es una herramienta que os recomiendo que os compréis. También no es demasiado cara, es bastante económica. Uno estándar, las cosas como son. Si os compráis uno bueno, pues será más preciso, pero también es más caro. Y creo que es una herramienta muy necesaria en el taller para preparar motores. Y ahora sí, para terminar, metemos la Rotaflex de 90 grados. Esta en concreto la he dejado para el final, ya que sí que es ya avanzada, para mi parecer. Ya que primero hay que controlar muchas cosas para luego empezar a tocar ya lo que son lumbreras de admisión y cositas delicadas. Sí que es verdad que también la podéis utilizar para agrandar los boosters, cosa con la que podéis ganar mucha potencia si lo hacéis bien y dependiendo del cilindro. Entonces yo creo que la Rotaflex de 90 grados es súper importante tenerla cuando empiezas a tocar interiores del cilindro, porque si no es que no hay manera de tocarlo. O sea, no puedes ajustar una lumbrera de admisión si no tienes una Rotaflex de 90 grados, es una matada hacerlo de otra manera. Como digo, también sirve para ajustar el escape con mucho cuidado, cosas muy delicaditas, pues va muy bien tenerla porque te facilita la faena y te da una accesibilidad al cilindro impresionante. También os recuerdo que la que acabáis de ver ahora es de nuestra marca, podéis contactarme por Instagram para pedirme toda la información. Y diréis, esto era un top 10, pero os voy a regalar uno más. Como regalo, el último top 11 será el torno. Un torno es, vamos, es que sin el torno yo creo que no podría vivir, no podría hacer motores. El torno es muy necesario, aprender de torno es súper necesario y pillarle el manejo y la precisión es súper necesario. El torno lo utilizo muchísimo, tanto para rebajar cilindros, para modificar piezas, para a veces es que para muchísimas cosas te hace falta el torno y si no lo tienes no puedes. Para hacer culatas, es que hostia, yo lo veo el torno una de las herramientas más imprescindibles a la hora de trabajar en el taller, en general, en todo. Me ha salvado de muchísimas. Entonces tenía que meterlo en algún sitio y he decidido meterlo en el final. Así que dicho esto, gente, después de haber explicado este top 11 herramientas para preparar motores, que yo creo que son las más importantes, a lo mejor me he dejado alguna. Si crees que me he dejado alguna, déjala en los comentarios, así todos podremos verla. Espero que os haya servido, que podáis ir adquiriendo poquito a poco los conocimientos y las herramientas y poder disfrutar de esta pasión que tanto nos gusta, ¿no? También os dejo mis redes sociales por aquí, para que podáis echar un vistazo por allí, que voy subiendo también cositas, cuando hago cositas en el taller y tal, que a lo mejor no lo subo en YouTube, lo subo por allí. También tenéis mi código de descuento PULFAS10 en scudfast.net, ya que, como sabemos, esta afición es muy cara y hay que intentar ahorrarse todo lo que se puede, tanto en piezas como en herramientas, como en todo. Así que os lo dejo por ahí abajo para que lo podáis aprovechar y beneficiaros de ese descuento. Dicho esto, gente, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, mucho gas.